situación y cuando nos volvamos a encontrar ustedes ya estarán mucho más avanzados en sus proyectos y empezamos a trabajar mucho más eh, concentrados en los proyectos de ustedes. Va a ser una charla, eh, digamos, como de carácter magistral. Tengo muchas cosas que comentarles y vamos a empezar cuanto antes para que ustedes se vayan con unos elementos que espero les sean muy útiles en sus proyectos. Según me comentó Camilo, apenas el domingo se lograron consolidar los grupos para estas sesiones de múltiple oferta. No tengo por ahora mayor información de ustedes. De acuerdo a lo que hemos trabajado los últimos años con TPI, creo que todos ustedes son fundamentalmente estudiantes de diferentes carreras de ingeniería, porque a los estudiantes de diseño que participan en estas dinámicas, pues los motivamos a que tomen otras charlas que no sean los mismos temas que ven con nosotros en las clases normales del programa de diseño industrial. Así que bienvenidos, ya el 5 de abril tendremos oportunidad de interactuar mucho más con ustedes. Por ahora, por favor, pues atención a este breve recorrido que inicia hoy. Les cuento, soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento estoy escribiendo la tesis para culminar unos estudios en la maestría en diseño que tenemos en el programa de diseño industrial. Hago con el programa un ejercicio pedagógico, una actividad académica que en el programa de diseño industrial se conoce como observatorios de diseño. Son unos cursos centrados en campos específicos del diseño de la industria para los estudiantes de los últimos semestres. Unos ejercicios que integran como los tres campos misionales de la universidad. La investigación, digamos, como inicio, la formación como parte fundamental, pero también procesos de extensión. Entonces trabajamos con empresas, trabajamos fundamentalmente, el Observatorio 1 se concentra en los sectores del calzado y en general del sistema, de lo que se conoce como el sistema moda, como sector industrial. Trabajo en un grupo de investigación con fundamentalmente de la Facultad de Artes, fundamentalmente de diseño, el grupo Índico, que es como el acrónimo de innovación conducida por diseño, pero atendiendo también a sus problemas de cultura y comunicación. Y con el grupo de investigación, un grupo interdisciplinario con profesores de ingeniería y de ciencias, el grupo DIMA-UN. Y he venido colaborando casi desde su creación en la unidad de emprendimiento e innovación de la Facultad de Ciencias Económicas. Digamos, lo que traigo hoy en la charla, pues es elementos que me han parecido fundamentales en la interacción interdisciplinaria. Este tema que se los planteé como inicio, seguramente ustedes ya lo han oído nombrar, de hecho, dentro del sílabus del TPI está presente el pensamiento de diseño, el design thinking, para ser como estrictos con su origen. Su origen que no es muy identificable. Esto se volvió como un concepto universal. Eh, Se le atribuye a Tim Brown. Tim Brown es un diseñador, CEO, directivo y creador de una firma de diseño industrial particularmente muy reconocida en Estados Unidos, pero también se le atribuye a la Universidad de Stanford como la consolidación de este concepto, este constructo, que tiene 5 pasos fundamentales que están constituidos todos ellos por las habilidades mismas del diseño, por esos elementos, esas capacidades que nosotros logramos formar o con los cuales nos formaron también a nosotros los diseñadores y lo
revertimos pues en nuestro trabajo académico en la formación de los diseñadores y particularmente, insisto, mi campo está orientado al diseño industrial. Entonces, esto es un compendio de habilidades de diseño. Eh, a- si se revisa con cuidado, pues hay que darle crédito y credibilidad a los críticos en el sentido de que esto no es precisamente una metodología en estricto sentido. No tiene una estructura, digamos, de rigor como lo debe tener una metodología propiamente dicha. Utiliza, como lo dicen los críticos, más el sentido común y la lógica, pero es importante porque promueve, digamos, las habilidades de diseño, las vuelve universales desde estas posturas y desde diferentes posturas. Incluso en el Foro Económico Mundial se discute mucho este tema de las habilidades de diseño y especialmente en los países con economías más desarrolladas eh, se ha trabajado para que otras disciplinas diferentes al diseño también logren desarrollar algunas de estas habilidades que se consideran fundamentales. Se consideran todavía incluso como la manera inusual o la manera disruptiva de orientar los negocios, ¿cierto? Que es una preocupación, pues obviamente es en el Foro Económico Mundial, pues es, la economía es el eje y el desarrollo económico es el eje. Y por eso, pues, la traigo para hacer como el inicio de este recorrido e irnos adentrando en estos 5 pasos. Evidentemente, uno de los primeros pasos que cumplimos nosotros cuando nos enfrentamos a la solución de necesidades humanas a través de proyectos de diseño y diseño industrial en particular, pues podemos iniciar un gran inicio es cuando nos acercamos a los usuarios, a las personas. Y ahí hay suficientes elementos, hoy tocaremos algunos esenciales, digamos, mm, para que en un proceso de generar soluciones eh, nos identifiquemos con los usuarios, pero no solo con los usuarios. Pues hay toda una teoría del diseño centrado en las personas, diseño centrado en los consumidores, pero ustedes ya se habrán dado cuenta, pero no sobra decirlo, pues son muchos más los implicados en un proyecto. ¿Mm? El fabricante, si se trata de un producto, el investigador, si se trata de una innovación, la empresa que va a ser receptora de nuestra actividad como consultores, que se da en los casos de los proyectos de TPI, pero pues en la vida profesional de todos nosotros. Entonces, nos tenemos que implicar con ellos, tenemos que identificarlos plenamente y todo hoy va a estar centrado un poco en esto. Una vez hemos logrado ese nivel de comprensión, a veces empatizar se reduce como al término de sentir compasión. Entonces, póngase en los zapatos míos y dese cuenta que yo no tengo cómo pagar mm, lo que le debo. Entonces sienta compasión de mí. Bueno, eso es necesario, es un sentimiento social muy importante, pero en estos roles va mucho más allá, ¿no? Para poder encontrar realmente lo que es valioso para las personas que van a usar ese elemento, ese artefacto que yo estoy diseñando, esa aplicación, esa página, ese aparato complejo que hace determinada función, etcétera, etcétera. Eh, Debo entender qué es lo que es importante para ellos y volverlo algo real a través del funcionamiento y los aspectos visuales, comunicativos que tiene ese producto físico o intangible que va a satisfacer a mis clientes. Entonces, el segundo paso es definir, ¿cierto? El tercer paso es idear. Aquí vienen pues todas las habilidades que inicialmente se les reconocen, digamos, como a los creativos, a los diseñadores como profesionales creativos, pero
Pues, mm, evidentemente la creatividad, la imaginación no está restringida a ese tipo de profesiones que normalmente uno, pues, como para agruparlas, uno dice las actividades creativas, ¿no? El diseño, la arquitectura, las artes, etcétera, etcétera. No, la creatividad no está restringida a esas profesiones, sino que es una habilidad que tienen los seres humanos, que hay que desarrollarla como todas las habilidades. Ese es el tercer momento, tener un pensamiento expansivo, disruptivo, diferente, paralelo, todos los calificativos, sin límites, sin restricciones, sin frenos. Y un aspecto que es muy mm, acogido por las diferentes disciplinas es esa permanente, digámoslo, necesidad o esa permanente, ese comportamiento que se vuelve casi rutinario, permanente de prototipar, de crear artefactos eh, rápidamente con diferentes técnicas, incluida la impresión 3D y toda la tecnología que le podamos meter, la simulación por computador, pero construir un artefacto en el cual podamos visualizar lo que nos hemos imaginado y que de alguna manera pueda ser usada, ¿cierto? Por nosotros mismos para decir, bueno, esto cómo funciona, muestra a ver si sí funciona o no. Desde el design thinking como constructo, eh, prototipo se le llama a cualquier representación. Ya después diseño industrial, le llamamos a cada cosita de una manera diferente. Pues decimos, este es un boceto, este es un esquema funcional, este es un modelo de representación, este es un modelo experimental, un prototipo de alta resolución, en fin. Pero en general, todos esos elementos que nos permiten, digamos, de alguna manera materializar, visualizar eso que imaginamos para que exista en el futuro. Hoy no existe, en el futuro va a existir y va a tener estas características. La hacemos, la construimos y eso es algo que, insisto, pues es muy valorado por las diferentes disciplinas. Algunos lo relacionan con esa idea de equivóquese pronto, pero equivóquese barato. Entonces, ya tiene la idea, hágala, compruébela y nos aproximamos como al quinto paso fundamental dentro de este constructo, testear. Ese también es como, de pronto un vicio, podría uno verlo como un vicio, como una acción recurrente. Ya tenemos el prototipo y entonces ahora vamos rápidamente con el usuario y le decimos, mire, esto es como lo que pretendemos y entonces aprendemos de lo que hicimos, pero también aprendemos con los implicados. Se lo podemos, por ejemplo, nosotros ya hablaré un poquitico más y les presentaré algunos ejemplos de lo que hacemos particularmente en el Observatorio de Diseño. eh, eh, y entendemos que los primeros implicados pues, son los fabricantes, quienes fabricarían esos productos, porque nosotros como diseñadores pues podemos hacer un prototipo, pero no podemos hacer 500 productos. Y entonces los evaluamos con ellos, cuál le gusta, por qué no le gusta, etcétera, le damos un contexto. Entonces, eso en líneas generales fue como el planteamiento original del Design Thinking, lo que se conoció insisto, por la Universidad de Stanford, pero también por Tim Brown, ¿sí? 5 Ps. Claro, nosotros mismos los diseñadores, particularmente hablo por los diseñadores industriales, no nos sentimos demasiado conformes con esto porque sabemos que cada uno de estos elementos tiene sus propias complejidades, pero nos permite, insisto, tener un tema en común no tan complejo para empezar a establecer esos diálogos, como lo decía Rosario, la profesora que me acompaña también de la Escuela de Diseño Industrial en este ejercicio de TPI, para irnos entendiendo en los propios códigos. Entonces, eso, digamos, se le ha reconocido a este constructo en todas partes porque facilita el diálogo y podemos entablar un diálogo interdisciplinario productivo, ¿cierto? Hay muchos autores, hay muchas personas que han trabajado. Aquí traigo un esquema que se volvió eh, famoso, digamos, muy reconocido, este garabato.
este garabato, así se conoce el garabato de pensamiento de diseño por Daniel Newman, que son uno de tantos que ha trabajado este tema. Entonces él lo representa así como una línea, también como una línea de tiempo de izquierda a derecha, como leemos especialmente todos los occidentales, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, efectivamente ustedes, y pues, insisto, nosotros, como los dije como hemos dicho en las diferentes presentaciones, ya llevamos, yo particularmente ya llevo como 4 años trabajando con TPI y conozco en detalle las primeras angustias, eh, todo el mundo opinando. Hoy nos llegó un correo insistiéndonos en que acuérdense que todos los proyectos deben atender un solo problema. Y entonces, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo simplificamos? Entonces, al principio de todo este proceso, siempre el pensamiento está un poco enredado, ¿no? Y esto es lo que grafica Newman en este garabato. Y con el paso del tiempo, incorporando conocimiento, investigación, nuestros patrones propios de comportamiento, eh, eh, vamos dominando esa incertidumbre que es, insisto, todas estas, cada una de las palabras que se manejan en Design Thinking, pues representa una habilidad de esa que construimos en nuestros profesionales de diseño. Entonces, vamos dominando la incertidumbre, es eh, propio de los diseñadores eh, no, no nublarnos frente a la incertidumbre, no evadimos la incertidumbre, nos sentimos bien en la incertidumbre, tenemos nuestros patrones recurrentes, entonces siempre estamos atentos a ver qué está pasando en el mundo, ya miraremos algunos casos ahorita. Sí, tenemos nuestros patrones, ustedes los ingenieros tienen sus propios patrones para ir desenredando esta complejidad de los primeros momentos de la creación y ahí vamos construyendo las visiones. ¿Qué es lo que yo me estoy imaginando para el futuro? ¿Cómo lo vamos superando? Pues insisto, con nuestra capacidad de imaginarnos las cosas que no existen, de relacionar cosas que existen pero que están cumpliendo otras funciones, de investigar, ustedes por supuesto, y nosotros de pronto no con tanto juicio, pero seguramente ustedes rápidamente van a revisar patentes, qué se ha hecho, qué está en la literatura científica alrededor de este problema que tenemos, de la solución que estamos buscando, y así lentamente, bueno, lentamente es un decir, vamos entendiendo el problema y entonces la cosa se vuelve cada vez menos desenredada hasta que en particular en diseño llega un momento clave para nosotros que lo llamamos conceptualización, creación del concepto de diseño, donde ya es una estrategia creativa todavía en la cual declaramos la, los elementos fundamentales que debe tener la solución para que funcione con las personas, con todas las personas, con el fabricante, con el comercializador, con el gobernante, porque no sé, este semestre no hemos tenido tiempo desde diseño revisar esos puntos particularmente, pero frecuentemente llega a TPI instituciones externas del gobierno, de la ciudad, con alguna necesidad específica que se resuelve en la modalidad de consultoría. Entendemos que entender no es lo mismo desarrollar un proyecto para una empresa, ya, digamos, Toto o una empresa que viene existiendo 40 años y que se aspira a que vaya a subsistir 100, 200 años, ojalá, como las empresas norteamericanas, europeas, qué sé yo. Es muy diferente cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a entidades de gobierno, no debe entender que ahí la búsqueda de resultados inmediatos es más importante. Son periodos que son cortos, 3, 4 años, 4 años si estamos hablando de un gobierno nacional, 3 años si estamos hablando de un gobierno local, de la ciudad, por ejemplo. Entonces, en la vida se enfrenta
de manera diferente, todo eso lo entendemos y lo empaquetamos en algo que nosotros llamamos concepto de diseño, ¿sí? Que es esa estrategia. Y cada vez va teniendo más claridad y pasa por procesos de exploración y de prototipado y de validación hasta que ya finalmente sale el diseño. Entonces esto presentado así y pues representa muchos de esos elementos, ¿no? Entonces hay momentos para entender, hay momentos para explorar, pero hay momentos para materializar y llegar a la respuesta final. Entonces, estas visiones nos permiten comunicarnos y eh, eh, dialogar con otras disciplinas y decirles, mire, si así más o menos pensamos nosotros, sabemos que ustedes piensan diferente, ¿no? Hay un mito urbano, digamos, en general, muchos de mis colegas, eh, sus estudios de posgrado los han hecho en disciplinas como la ingeniería, ¿no? Eh, entonces, ahí todos ellos siempre llegan al momento del diseño. Entonces, Jessica, una profesora, eh, nos contaba recientemente que estaba haciendo su maestría en ingeniería ambiental. Y llegó el día en que ya estaban todas las investigaciones hechas y tocaba iniciar el proceso de diseño. Entonces, bueno, vamos a diseñar. Entonces sus compañeros ingenieros sacaron sus computadores, sus calculadoras científicas, cuando ella estaba sacando los marcadores. ¿Sí? Entonces, es anecdótico, pero diciente de cómo enfrentamos los problemas de manera diferente cuando los vemos desde disciplinas diferentes, y ese es el sentido mismo de la existencia de TPI, y más, y, o el, y el esfuerzo que hacemos con Alfonso Herrera para que los estudiantes de diseño industrial participen, ¿cierto? Y el proceso interdisciplinario sea un poco más significativo en el sentido de que son estudiantes o somos profesores y estudiantes de otra facultad bastante diferente y desde algún punto de vista uno podría ser, somos una facultad opuesta a la facultad de ingeniería, pero eso está muy bien. Entonces, estos diagramas y estas interpretaciones nos permiten iniciar estos diálogos. Y estos esquemas del design thinking también revelan una habilidad que tenemos en la mente, que cultivamos en la mente del diseñador, y es el pensamiento reflexivo y el pensamiento iterativo, ¿sí? Esto más o menos, como dice aquí, y como se representa en la gráfica, es que se espera de los diseñadores, de los creadores, pues, alguien diría de los ingenieros también, de los científicos, etcétera, eh, dar un paso y evaluar. ¿Mm? Y con base en esa evaluación dar el siguiente paso. Y no temerle, ¿cierto? A tener que regresar por algún motivo. Entonces, ya trabajamos con los usuarios, ya entendimos, creímos entender todas sus necesidades, todas sus expectativas. Entonces, ahora definimos, ustedes lo que necesitan es que el producto sea grande, que tenga mayor productividad, eh, que sea más apetecible. En este horario de 2 a 4 espero que haya alguien. No conozco todavía en detalle todos los proyectos, es en estos momentos en que empezamos a interactuar, pero a partir de la evaluación que se hicieron de todas las ideas, recuerdo muy bien un proyecto de abejas, bueno, de una especie de abejas en particular, no me acuerdo en este momento, en un terreno muy grande que hay en el clima cálido, eh, donde había cultivos de mora y otros frutos, las abejas meliponas. Exactamente, gracias Sorel, quien escribió. Cuando uno está presentando se pierde un poco de la acción. Mm, y entonces, voy a mirar aquí. Y entonces uno dice, bueno, estas personas necesitan, el proyecto
de manera brillante, me parece que se proyecta a producir una bebida para consumidores, ¿cierto? Entonces uno ha entendido sus, las expectativas que tiene un determinado público. Ya este proyecto en particular, ahorita hablaremos, podrá enfocarse, por ejemplo, en las personas que se preocupan porque todas las bebidas que existen en el mercado y que tienen buen sabor engordan. ¿Mm? Entonces uno hace el planteamiento y dice, no, una bebida refrescante con menos calorías, qué sé yo, bla, bla, bla. Uno podría fácilmente, digamos, ir a donde los usuarios que están investigando y decirles, mire, estamos proponiendo una bebida baja en calorías, eh, que tiene estas características, tiene dulce, tiene color, viene en un envase fabricado en un biopolímero, bueno, en fin, desarrolla uno todo lo que en esa fase y lo evalúa, ¿cierto? Y va, entonces esa digamos es un comportamiento muy reconocido, así que se constituye como en una habilidad para nosotros permanentemente, no temerle bueno, me equivoqué. No estaban preocupados por problemas de sobrepeso, estaban preocupados era por problemas de sabor. Entonces me voy a concentrar en el sabor. Ese pensamiento iterativo, siempre buscando, como les comentaba en la invitación que les hacía participar en, este, en estas charlas particulares de pensamiento de diseño, siempre buscando un futuro mejor y un mundo mejor para la mayor cantidad de personas que yo pueda estar beneficiando, digamos, con nuestras acciones de diseño desde esta perspectiva, con las acciones de ingeniería como respuesta más sofisticada. Ese es otro elemento que este compendio de conceptos nos permite explicar de cómo actuamos en diseño, ¿cierto? Vamos a revisar un poquito a fondo los tres primeros elementos. Por el momento mismo en que está el proyecto, porque tenemos 2 horas, pues no podemos hablar de todo al tiempo. Entonces, ese primer momento, como les decía, muchas veces se confunde como con la sentir lástima, sentir compasión. Entonces, es que en La Guajira eh, no tienen agua potable. eh, entonces, pues nada, démosle un producto que de alguna manera logre evaporar el agua de los ríos secos y con la acción del calor y tal, y bueno, ahí tendrán un poquitico de agua y está muy bien, ¿cierto? Pues peor es no tener nada de agua, ¿no? En fin, ¿cierto? Pero no, aquí el empatizar no es simplemente sentir compasión, sino, podríamos decirlo, sentir respeto, ¿cierto? Por todo el conjunto de situaciones que viven las personas, ¿no? Y aquí tengo subrayadas estas 3 palabras: entender sus necesidades emocionales. ¿Mm? Entender cómo piensan, qué es lo que realmente es importante para ellos. No es solamente el tema de, de, de tener el agua, ¿no? Sino eso es una cuestión cultural. Y cuando fallamos aquí, pues fallamos en mucho, ¿no? Ya siempre que se habla de enamorarse del problema y no de la solución, casi siempre pasa por problemas, digamos, fundamentalmente humanos, ¿no? Muchos ejemplos hay de viviendas hechas para alguna comunidad indígena que no tiene una vivienda digna, y entonces nosotros desde la ciudad, con todo nuestro conocimiento de diseño y de arquitectura, diseñamos unas casas muy bonitas, pequeñitas, eso sí, porque no hay mucha plata y todo está ahí apretadito, pero está. Y entonces Alfonso Herrera, casi siempre, no recuerdo este semestre si lo hizo, nos trae ese relato de una intervención bien intencionada de un gobierno en particular, que destina recursos y les hace sus casitas. ¿Mm? Pero no tiene en cuenta que para ellos eh, es inconcebible que la cocina esté dentro del lugar donde viven, donde duermen, o el baño mucho menos, ¿sí? Dentro de su cultura y su pensamiento, el baño tiene que ser afuera, ¿cierto? Entonces,
El relato es que hacen estas casitas, pero finalmente cuando van a ver después de un tiempo, la comunidad sigue viviendo en sus construcciones tradicionales para un citadino como nosotros en unas condiciones inaceptables. eh, y están usando las casas es para que los animales duerman, sus animales, el ganado duerma, ¿no? Y es inconcebible, ¿no? No, pero pues, si esa es su cultura, si eso es su construcción de realidad, pues hay que entenderla y hay que actuar. No hubiese sido tan difícil hacer una edificación comunal para la cocina y los baños, ¿cierto? Si se hubiera tenido en cuenta. En fin, ahí hay muchísimos ejemplos de que todo puede fallar si yo no entiendo a mi beneficiario, ¿cierto? Muy recientemente tuvimos el caso de San Andrés, las islas de San Andrés y Providencia, después del huracán Iota y el huracán Eta, creo, no recuerdo cómo se llamaban bien, pues nada, quedaron todas, la mayoría de las casas, las más tradicionales, las hechas en madera, pues quedaron por el piso. Y entonces vienen las acciones de gobierno y les llevan las casas prefabricadas y los habitantes empiezan a protestar. Entonces, pues alguien dice, bueno, pero pues, queremos es ayudarlos y ustedes se ponen de exigentes. Pues claro, todos tenemos derecho a, a, a que las cosas sean como nosotros las hemos construido toda la vida y las hemos tenido, ¿cierto? Entonces el color, las texturas, todos esos son elementos fundamentales. Por fortuna, como que las cosas se pudieron arreglar por el camino y ya las casas están adquiriendo algo que es muy importante. Incluso, pues en esos días revisaba yo las cosas y pues hay libros que hablan de esa propuesta estética que es la arquitectura de San Andrés y Providencia y de las islas de San Andrés y Providencia. Y es una riqueza, es patrimonio incluso, para patrimonio cultural de la nación y pues hay que respetarlo. Entonces, eso es lo que se plantea en esa primera fase, entender, no como que hay pobrecitos, sino mire, estas personas tienen valores, tienen cosas importantes que hay que tenerlas en cuenta en la solución. Y entonces ahí sí tenemos elementos para definir qué es realmente lo que aporta valor. Este tema de valor, como el tema de sentido, lo he tenido subrayado como necesidades eh, emocionales, etcétera. Ya para retomarlos ahora mismo. Entonces, se trata de definir qué es eso que la gente necesita, qué es eso que la gente valora, pero también qué es eso que nos puede llevar a nuevas perspectivas, aproximarnos al pensamiento y a las soluciones realmente innovadoras. Y es que la innovación no la define el innovador, ¿no? La innovación no la define el científico que ha descubierto la fórmula o la... No, la innovación cuando tiene éxito en el mercado, cuando la sociedad se beneficia de ese conocimiento. Ahí se vuelve innovación. Por eso es que es importante el punto de vista del usuario, ¿cierto? Que sea significativo. Entonces, eso es el segundo elemento que vamos a estar revisando hoy para llegar al momento creativo por naturaleza, ¿cierto? Todos los calificativos creativos que podamos usar acá están bien, ¿cierto? Tener pensamiento expansivo, disruptivo, no poner límites. En esta fase, más opciones es mejor. ¿Mm? Tener las alternativas. Trabajar sobre las ideas de los demás. Aquí, digamos, se hace evidente la importancia del equipo, de las personas, ¿cierto? Que no es mi idea, mi idea, mi idea, sino que esa idea se puede enriquecer con la idea de mi compañero. ¿Mm? Y si mi compañero, si yo estudio ingeniería química y mi compañero es ingeniería de sistemas, ¿sí? Que no tiene contacto así como tan directo con la materia y se le ocurre cualquier cosa, en estos momentos eso es supremamente valioso. Y si mi compañero es de diseño, no todos los grupos tienen compañeros de diseño, pues mucho más. Y eso se puede explotar. Les contaba yo ahorita a sus compañeros de 2 a 4 que tuvimos recientemente una charla con una colombiana que es diseñadora de los temas.
que yo trabajo, Calzado, ha sido diseñadora en las dos firmas más importantes del mundo, Adidas y Nike. ¿Mm? Entonces ella, a raíz de una pregunta a uno de los estudiantes, eh, que le decía, bueno, y el título, ¿qué tan importante es? Decía, no, aquí en Nike particularmente no tienen mayor reparo que estudió usted, sino quién es usted, qué hace, ¿cierto? Y nos contaba que buscan el equipo allá en la ciudad de la sede de Nike, no recuerdo en este momento cuál es la ciudad, el equipo de Adidas, por ejemplo, que su casa matriz está en Alemania, tiene un equipo de 1000 diseñadores. ¿M? Y entonces ella nos decía, son 1000 diseñadores y ellos buscan que haya diseñadores asiáticos, latinoamericanos, africanos, ingenieros, pintores, porque ahí, digamos, en esta fase de idear es fundamental eso, ¿no? Tener todas las posturas diversas y ahí es donde se hace fundamental y le da sentido a este esfuerzo de hacer un ejercicio interdisciplinario. ¿Mm? Ya estaremos revisando más adelante, mucho más adelante, a partir del 5 de abril, estrategias mucho más concretas, pero fundamentalmente ahí les dejo pues como un nombre de muchas estrategias que hay, Scampers, eh, para tener pensamiento lateral, ¿no? Sustituir cosas, unas cosas por otras, combinar lo que ya las empresas están haciendo con lo que yo estoy pensando, combinar lo que hace mi colega con lo que yo pienso, no importa que mi colega sea de otra disciplina, de otro pensamiento, dar usos diferentes a las cosas, ¿no? Eso alimenta el pensamiento y aumenta las posibilidades y aumenta la aproximación a cosas, digamos, más disruptivas e incluso innovadoras, ¿cierto? Y los elementos de la matriz ERIC, que seguramente ustedes en ingeniería han trabajado, ¿no? Eliminar, reducir, revertir, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas técnicas que surgen, digamos, de las formas en que los diseñadores trabajamos para producir ideas, ¿no? Lluvia de ideas, en fin, infinidad de estrategias, ¿cierto? Para finalmente contarles a ustedes que, como les decía, esto no, digamos, los detractores del design thinking, entre los cuales yo también me permito hacerle algunas críticas, ¿cierto? Pues, digamos, tienen razón porque, digamos, ahí no está todo el pensamiento realmente de diseño, ¿no? Entonces, para hacer equilibrio, yo traigo aquí como la postura opuesta al design thinking. Krippendorf, un autor con todos los estudios del mundo, escribe muy sabroso, ha hecho estudios del comportamiento humano, del lenguaje humano, en fin, en su libro El giro semántico del diseño, dedica todo un capítulo a este tema y él dice, el diseño es darle sentido a las cosas. ¿Sí? Entonces, y otro autor que en el último seminario que logramos hacer de manera presencial ahí en la Facultad de Arte, seminario de investigación en diseño, un profesor eh, portugués, nos trajo esta idea que es supremamente interesante, como para tener esa visión, digamos, opuesta de no lo práctico, no lo inmediato, sino cuál es el pensamiento realmente del diseño. Él en su tesis habla de el diseño es la piel de las culturas. Entonces, es como revisar cualquier comunidad en cualquier momento de la historia, ¿cierto? Como lo hacen, bueno, en esa época, el diseño y el diseño industrial en particular, pues sí, efectivamente surge después de la primera revolución industrial y cuando ya las actividades humanas se habían vuelto como más especializadas y todo esto. Pero uno puede
la- revisar, si se quiere, de ese momento para acá, todo el planteamiento de la Bauhaus, que es una escuela, digamos, en donde casi toda Latinoamérica aprendió que era el diseño, ¿cierto? Con su diseño racional, alemán, el buen diseño, las líneas puras, su pensamiento de que la forma sigue a la función, o la forma corresponde a la función, ¿sí? Era como la premisa, ¿cierto? Y entonces uno puede entender solamente, si uno quisiera hacer el ejercicio, revisando toda la producción que se realizó en la Bauhaus y su impacto, entender cómo es la filosofía y cómo es el pensamiento de un alemán, ¿cierto? Todo impecable, todo en su lugar, etcétera, etcétera. En fin. Y si se va uno más atrás, pues puede uno coger las producciones objetuales de cualquier comunidad, reconocer el diseño finlandés, reconocer el diseño italiano, etcétera, etcétera. Porque se constituye como en esa piel. Por dentro están todos los órganos fundamentales, ¿sí? Las innovaciones tecnológicas, eh, el comportamiento cultural, pero lo que uno ve en la vida contemporánea, uno podría decir, el diseño es la piel, ¿cierto? Pero este tema del sentido es fundamental para Krippendorf, para el diseño, para mí es fundamental el sentido, ya lo he repetido varias veces. Entonces, Krippendorf, como les digo, le dedica todo un capítulo para explicar este fenómeno que es tan cotidiano para nosotros. De hecho, creo que todos ustedes en algún momento han usado el término sentido común, póngale sentido, ¿sí? O no le encuentro sentido, pero ¿qué es ese sentido? ¿Qué es el sentido? Entonces, Crippen lo explica así como en estos términos, ¿no? Como es ese sentimiento de que uno está conectado, que uno está sincronizado con el mundo, ¿m? Que uno está como en su casa, que todas las cosas que yo hago, pienso y actúo es porque pues así son, ¿cierto? Entonces es un sentimiento de estar en contacto con el mundo y eso no generalmente, naturalmente, pues uno no lo reflexiona, ¿no? No, no se pone uno a interpretar y decir, ¿por qué será que yo pienso que Santa Fe es mejor equipo que Millonarios? Veamos a ver. Y uno no se pone a mirar estadísticas y decir, es que sí, Santa Fe ha sido campeón, eh, no sé, 20 veces, mientras que Millonarios solo ha sido campeón 18 veces. Entonces sí, me reafirmo que yo soy hincha de Santa Fe porque no, uno no reflexiona así. Es una construcción que yo he venido elaborando sin darme cuenta, ¿sí? No sé, seguramente a los 10 años, cuando ya empezaba yo como a tener cierto nivel de independencia, pues mis amigos o mi papá era hincha de Millonarios o de Santa Fe, y uno, sí, de pronto estaba en la época más brillante, y entonces vamos al estadio y se van formando desde cosas simples, ¿cierto? Como la elección de un partido político, todas las elecciones que uno hace están mediadas por ese sentido que se le fue construyendo a uno sin pensarlo, sin reflexionarlo, ¿cierto? Sin tener que explicarle a nadie, porque pues, ¿sí? Hay colegas míos, por ejemplo, que son hinchas del Barça, del Barcelona de España, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues, ¿cuántas veces ha ido usted a ver un partido de Barcelona? No, pero es que es el mejor equipo del mundo y tal. Eso hace unos años, ¿no? Hoy entonces y uno no cambia uno no dice, "Ay, ahora ya no soy aficionado al Barça, sino voy a ser aficionado al Atlético de Madrid, porque ahora está liderando la Liga Española, ¿no? No, es algo que se le va construyendo a uno por sus expectativas, por lo que vio, por lo que vivió en su momento adecuado, etcétera, etcétera. Implica todo, lo que uno ve, lo que uno saborea, lo que uno huele, ¿cierto? Y entonces aquí que estamos con la bebida de las abejas de las abejas. Esto sí tengo que leerlo porque es muy científico. Meliponas. ¿M? Entonces, el sabor tiene sentido. No sé si ustedes han tenido la posibilidad
supongo que algunos de ustedes, sí, de tomar Coca-Cola en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? No es la misma, yo no, no. Es que estos gringos no saben hacer Coca-Cola, ¿cómo se les ocurre? No, son las construcciones. Colombia particularmente en ese sentido es muy quisquilloso, digo, como comunidad. Muchos productos internacionales tienen su versión especial para Colombia. ¿Sí? Por ejemplo, hay bebidas en el mundo entero, bebidas gaseosas, digamos, azucaradas con gas, que vienen, digamos, con sabor a manzana, ¿cierto? Si uno hace jugo de manzana, si uno coge una manzana y la licúa, pues le va a salir una sustancia ahí como pardosa, como color ámbar. Y efectivamente, fuera de Colombia, todas las gaseosas de manzana son de color ámbar. La Lift de Coca-Cola, etcétera, etcétera. Aquí trataron de traer la Lift al mercado colombiano y fue un fracaso total, porque para un colombiano la bebida gaseosa de manzana tiene que ser rosada, porque Postobón, la familia Posada y la familia Tobón desde muchísimo tiempo atrás nos estuvo vendiendo Coca-Cola, refresco de manzana color rosado y nada, pues eso se van quedando y no es que uno no, digamos, si uno no se pone a analizar eso, uno no va a decir, ah, no, es que si yo cojo una manzana y le saco jugo, no me va a salir jugo rosado, ¿no? En fin, pero son esas construcciones y todo eso le da sentido. Incluso, como dice aquí en esta diapositiva, el sentido kinestésico, ese sentido que nos permite orientarnos, ¿cierto? Que nos permite saber dónde está cada parte de mi cuerpo, así no lo esté viendo, ¿cierto? Que me permite saber si estoy, así tenga los ojos cerrados, si estoy eh, en una postura horizontal o estoy de pie, todo eso lo sé sin tener que usar los ojos, ¿no? Cuando uno se despierta en la madrugada y quiere saber a qué hora es, entonces uno, pues incluso no tiene que prender la luz, sino que uno ya sabe a qué distancia estira la mano y ahí está su celular y lo mueve y entonces le dice la hora y todo eso. Todos los sentidos construyen y son parte del sentido. Yo tengo esta imagen, ¿no? Es como la habitación de uno, ¿no? Claro, yo creo que, siendo sinceros todos nosotros, eso no representa nuestra real habitación, ¿no? Entonces, como si después de la pandemia por fin pudimos salir de la casa un rato y tal, y entonces la mamá aprovecha y le organiza a uno el cuarto, ¿no? Y entonces, ¿y ahora dónde están las cosas, no? Para mí tiene sentido que los papelitos que tengo al lado izquierdo es donde anoto las cosas importantes y viene mi mamá me los organiza todos en un ficherito. Ahora se me perdió todo el orden que yo había establecido, ¿cierto? Entonces, digamos, este tema también se explica un poco así, ¿no? Como cuando uno entra a su habitación y la mamá, bueno, no tuvo tiempo como para arreglarle tan ordenado el cuarto, pero le quitó las medias sucias que estaban debajo de la cama y uno como que siente, uy, aquí estuvo mi mamá metiendo las manos, yo no sé por qué, pero eso mi mamá estuvo acá y no, pues, simplemente ya no están las medias en el piso, ¿no? Eso es como este tema del sentido, ¿no? Y es un tema insustituible y muy significativo, como les decía a nosotros con los estudiantes del observatorio, especialmente antes del año pasado. El año pasado todo se perdió, veníamos, y Camilo, que es nuestro monitor en estas sesiones, fue uno de las primeras víctimas de esto, porque todos nuestros resultados en el observatorio se los presentamos a los industriales y ahí hacemos como una rueda de negocios y tal, ¿cierto? Y hay cosas en el sentido que tienen los empresarios colombianos en general, especialmente los de las manufacturas tradicionales, pero prácticamente todos, eh, y especialmente los de calzado, en creer que si uno copia un producto exitoso y yo lo fabrico, y es más, si lo fabrico más barato, pues todo el mundo se va a botar a comprármelo porque mire, es idéntico y es más barato, no. Así no es el sentido de las personas, pero los empresarios tienen ese sentimiento, tienen esa creencia.
¿cierto? Y cambiársela, sustituírsela por otra, no es tarea fácil. Nosotros llevamos casi 6 años entendiendo más y más el fenómeno. Después de pronto les mostraré algunas gráficas, porque la ventaja, digamos, en medio de todo es que este sentido es moldeable, ¿cierto? Ha sido moldeado por todo lo que hemos vivido, pero si yo le voy planteando al sujeto de la investigación nuevas vivencias, nuevas demostraciones, eh, y eso se lo logro meter en su narrativa y ellos empiezan a hablar del diseño como algo favorable, de la originalidad como algo favorable, eso va cambiando. Porque hay acciones que nos moldean el sentido de una manera u otra. Pues es el caso, por ejemplo, ustedes tendrán hermanos, hermanas, ¿cierto? Primos, pero especialmente hermanos que están muy cercanos, los mismos papás, la misma casa, las mismas actividades de los domingos, la misma religión, pero uno, su primo, su prima decidió estudiar filosofía. Esa decisión sin, sin que se haya tomado, es que yo quiero encontrarle un nuevo sentido a mi vida. No, la elección, por ejemplo, de la carrera que uno estudia, pues le va moldeando el sentido, ¿cierto? Y esto las personas normalmente no lo racionalizan, ¿no? Sino pues las cosas tienen sentido para mí. Pero un observador, los diseñadores, nos creemos por lo menos ser buenos observadores. Nosotros formamos a los estudiantes para que sean buenos observadores de estas situaciones, pueden entender el sentido de la otra persona y distinguir y decir, esta persona pasó por estas situaciones en su vida, viene de esta cultura, hace estas cosas, ya entiendo por qué, cuál es su sentido, y ya eso es una ganancia gigantesca para empezar a definir y empezar a desarrollar el proceso de diseño. El sentido, como lo dice Krippendorf, digamos, generalmente no está en duda para casi nadie, lo mismo que les deseo, ¿no? Si yo soy hincha de Santa Fe, yo no pongo en duda que Santa Fe es mejor equipo que América, Millonarios, Cali, Nacional, y todos juntos Santa Fe es mejor, eso no, eso yo no lo pongo en duda, ¿cierto? Y así con todas las cosas de mi vida. ¿Mm? Cada uno de nosotros tiene esa individualidad, pero también compartimos cosas, entonces yo no soy el único hincha de Santa Fe, ¿cierto? Sino que comparto con muchos otros que son hinchas de Santa Fe o comparto con muchos otros que son hinchas de Millonarios. Bueno, ustedes saben que eso se va llevando a extremos en que ya es intolerable que encontrarse uno con una persona que no sea hincha del mismo equipo, etcétera, etcétera, pero ya esas son aberraciones que no entraremos a analizar. Siempre es confiable el sentido. Eso es como cuando pienso en esto, pienso en estas imágenes, ¿no? Estas son de esas imágenes que usan los psicólogos para interpretar muchas de mis individualidades, ¿no? Si le dedicamos un ratico y miramos esta imagen, cada uno de ustedes se está imaginando una cosa, y si tuviéramos tiempo, podríamos hacer un recorrido por todos y cada uno diría que ve una cosa diferente. Entonces, es como lo mismo, ¿no? Todos los fabricantes se ven enfrentados a la misma problemática, ¿sí? Unos tienen éxito, otros no tienen éxito. Entonces, unos dicen, no, es que la pandemia. ¿Mm? Antes de la pandemia, unos, especialmente a los fabricantes de calzados, ¿sí? ¿Por qué su empresa no funciona? No, es que los chinos nos tienen fregados. Pero, ¿cómo así que los chinos? No, si es que hacen todo barato. Todo, es que los colombianos solo compran zapatos baratos. Sí, 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 sí. Y por eso estamos fregados. Y entonces, ¿cómo me explica que en Unicentro se vendan zapatos campers de 1.500.000? ¿Eso es barato? ¿No? O en Jimmy Choo se venden zapatos de 6 millones de pesos. ¿Sí? Pero no, están arraigados y ellos ven la realidad con esa perspectiva. El mercado chino nos dañó a nosotros el negocio. mm, Y la única solución es que impidan la importación de zapatos chinos. Entonces, cuando veo estas imágenes, veo eso, ¿no? Es como enfrentarnos a la realidad y el sentido de cada quien nos indica
¿Qué hay en eso? ¿Cierto? Hay una oportunidad, hay un gran problema, hay una amenaza, ¿cierto? Hay un momento placentero, cada uno de nosotros, y digamos, esa herramienta es muy útil para los psicólogos. Obviamente yo no soy de esa línea de conocimiento, pero sé que lo utilizan y es, digamos, por lo menos en el entorno popular entendemos que son las cosas y efectivamente vemos cosas diferentes. Eso es más o menos, así se interpreta. Pero bueno, eso todavía de pronto no nos ha dado demasiado pistas para los proyectos que estamos haciendo semestre. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitan las personas? Ya he tratado de contarles a ustedes que no es simplemente cosas materiales que funcionen, ¿cierto? Porque si no, entonces, mírense ustedes y sinceramente para cada uno internamente respóndase si esos zapatos que tiene puestos eran los más baratos que había podido comprar o los más durables que había podido comprar o los más confortables que había podido comprar. Y estoy seguro que no. No es necesario que me respondan, pero reflexionen, ¿cierto? Entonces, realmente no solo necesitamos cosas físicas, ¿no? Por allá a mediados del siglo pasado, este escritor, investigador científico de las ciencias humanas, eh, Abraham Maslow, escribió su teoría de la motivación humana, ¿no? Y ha sido una base para todos quienes trabajamos con consumidores, desde el marketing, desde el diseño, desde la publicidad, desde la dirección de organizaciones. Esto ha sido una referencia. Y ya, digamos, de otra parte, si se puede utilizar el término, se ha demostrado esto que yo les ponía en la invitación. La gente acepta, usa, ama, adquiere, idolatra las cosas por razones emocionales, psicológicas, socioculturales muy profundas. Y sí, obviamente por las cosas funcionales. Si uno compra unos zapatos y pues se los pone, ¿cierto? Uno compra un computador pues le ha de funcionar un celular, ¿cierto? Pero la diferencia entre comprar este o aquel celular, sobre todo este o aquellos zapatos, esta o aquella chaqueta, ahí entran en juego todas esas cosas, ¿cierto? En las discusiones que tenemos con los colegas de la unidad de emprendimiento que dividen los emprendimientos de los estudiantes entre los productos de alta tecnología, ¿cómo es que lo definen? Como los emprendimientos de alto valor son aquellos referidos a altas tecnologías, ¿cierto? Y los demás son productos de bajo valor. Y yo les decía, bueno, ¿y por qué entonces unos zapatos de Jimmy Choo valen más que un computador portátil? ¿Mm? Y ahí alrededor de ese fenómeno, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de sentimientos, emociones, comportamientos humanos involucrados en eso. Entonces, Maslow nos hace como una jerarquía de las necesidades y a partir de sus conocimientos se han hecho muchas construcciones, entre otras esta. Esta es la que, digamos, a mí me ha sido más útil para entender esto, ¿no? Están en la base las necesidades físicas, las necesidades fisiológicas, esas donde las cosas tienen que funcionar para lo que tienen que funcionar, empezando pues nada, o sea, comer, ¿cierto? O sea, tener alimento, tener un sitio donde protegernos de estos días. Aquí no ha dejado de llover en todo el día y pues nada, estar uno protegido, ¿cierto? La ropa adecuada para no sentir tanto frío, todo eso, ¿cierto? Inmediatamente, digamos, como lo plantea Maslow, ya tenemos eso, pues ahora nos empezamos a preocupar porque eso que tenemos lo sigamos teniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, cada quien hace las cosas que le corresponda o que cree que le funcionan, ¿no? Ponía el ejemplo nuestro, el de los profesores universitarios, que, digamos, de alguna manera, ustedes saben que la Universidad Nacional de Colombia, además de otras muchas cosas, ha sido catalogado como uno de los mejores empresas, digamos, desde la perspectiva, una de las mejores instituciones que existen en Colombia para trabajar, ¿cierto? Tenemos
buen sistema de bienestar, estamos permanentemente renovándonos porque estamos, ¿cierto? Yo quiero seguir siendo profesor de la Universidad Nacional. Bueno, ahí no es tan crítico, digamos, los niveles de estabilidad son muy dignos, ¿cierto? Pero, pues igual a nosotros nos evalúan dependiendo de la categoría que cada uno tengamos, cada 4 o 6 años nos están evaluando y entonces muestre usted profesor que ha estudiado, que ha escrito, que ha... Entonces, si uno quiere tener seguridad en algo que ha logrado, que es el trabajar en la Universidad Nacional, pues uno permanentemente está haciendo proyectos de investigación, está haciendo otros estudios de posgrado, está procurando escribir un artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así en cada labor, en cada, ¿cierto? Para otros la seguridad es tener vehículos blindados, vidrios blindados, qué sé yo, ¿cierto? En fin, cada quien, y entonces empieza uno a adquirir bienes y servicios para asegurarse, ¿cierto? Un seguro para el carro, ¿cierto? Que puede ser un elemento absolutamente físico, una barra de acero de muy altas especificaciones que hace una barrera entre el freno de mano y la palanca de cambios, y entonces ningún ladrón así vaya con equipo de acetileno, puede destruir esa barra y entonces no se puede llevar el carro, entonces yo me siento seguro. O simplemente le pago a una compañía que apenas me manda un mensaje hoy por hoy por internet y ya, tengo un seguro y si me roban el carro, entonces le doy clic a la aplicación y le digo, mire, me robaron el carro. Ah, bueno, empezamos a hacer las investigaciones, bla, bla, bla. Mientras tanto, entonces le vamos a mandar un carro a la compañía para que pueda movilizarse los días que no tiene carro, etcétera, etcétera. Y así, ¿cierto? Muy pronto, muy jóvenes nosotros, a los 10 15 años, eh, antes de la época de preadolescente, uno ya empieza a tener una necesidad que según los científicos existen desde el origen mismo de la humanidad y es pertenecer a un grupo. ¿M? Esas necesidades, bueno, esos comportamientos tienen un nombre que vienen desde la prehistoria, ¿cierto? Pero ellos lo explican diciendo, bueno, cuando aparece la raza humana en la Tierra, pues convive con un medio muy hostil, ¿cierto? Casi todo es más grave, más grande y más peligroso que el ser humano, ¿no? Entonces los animales que yo tengo que cazar para alimentarme y los que viven al lado mío son más veloces, más fuertes, más astutos que yo. Entonces las comunidades tuvieron que organizarse y vivir en comunidad y entonces ustedes van a cazar mientras que nosotros vamos a preparar los alimentos, a cuidar los hijos y ta, ta, ta. Era la única forma de subsistir esos comportamientos. Parece que todavía son presentes miles y miles de años, 2000, ¿qué? 5.000 millones de años después de esas vivencias siguen siendo, dicen los científicos. Y nosotros necesitamos pertenecer, somos entes sociales ante todo y eh, al equipo del barrio, o voy a la iglesia y pertenezco al grupo de oración y ahí me encuentro con mis amigos, con mis amigas, empiezo ahí a establecer las primeras relaciones sentimentales, y eso lo necesitamos todos y toda la vida, ¿no? Eh, y esas necesidades casi siempre están mediadas por decisiones de adquirir determinados o aquellos productos, ¿cierto? Autoestima, en fin. Pero todavía faltaban, no, antes de pasar a esta diapositiva, yo los tengo aquí. Entonces, cuando tengan esta presentación, ahí les dejo el enlace aquí, yo lo tenía abierto. Esto es una partecita, 3 minutos, de un trabajo con una empresa que conocimos en México. Estábamos antes de la pandemia, justo antes. Se sigue trabajando, pero de manera diferente, creando un proyecto conjunto con la Universidad Autónoma de México y la Universidad Nacional para el apoyo del emprendimiento conjunto. Conocimos esta empresa que nos habló y muchas de sus herramientas las estoy trayendo acá. Voy a ponerles, a cambiar. Si ustedes le dan clic, van a llegar a este video. 3 minuticos, por favor, mucha atención.
Después, si quieren, lo reviso. Want to create real value propositions? We all have been told that value creation is key to a successful business. Every innovator, marketer, and entrepreneur in this planet is wondering how to create great value propositions to conquer the markets. But what is value, and how do you build it? Value is a subjective unit of measurement people assign to things based on the satisfaction of their own needs. Once value is established inside people, they will decide how much they are willing to give in exchange for it. In other words, people assign value, and businesses can only propose it. At the end, all value is human-centered. At Business as Unusual, we strongly believe that regardless of the size of your business, you have the chance to transform it. Adding the human-centered approach, behavioral science, consumer trends, and agile techniques to your strategic and creative thinking process. Get your human eyes. Dare to see what's happening out there. What needs are on the rise? Create sustainable and desirable products, services, business models, brands, platforms, and channels to solve a problem in people's lives or enhance something in their day-to-day. You will find fulfillment by doing so, adding a layer of personal purpose to the quest for business growth. Becoming a better human being in the process of creating value for your clients while acting towards the greater good. Open your eyes, your mind, and your heart to a culture of self-knowledge, acceptance, empathy, and congruence. This is the new era of the human-centered value creation. Bueno, ¿cómo van? Si quieren que descansemos, me lo hacen saber. Si no, seguimos, porque como nos lo puso de presente Camilo, insisto, yo no tenía conciencia, nos volveremos a ver en 20 días, ¿no? Entonces tenía planeado que si alguna de estas cosas no alcanzábamos a revisarlas, pues lo revisábamos dentro de 8 días, pero nada, tenemos que darle parejo. Insisto, nos han recomendado que cada hora nos paremos, estiremos la espalda y sigamos, pero yo prefiero seguir. ¿Listo? Si se sienten bien, me escriben por el WhatsApp, por el chat y me dicen sigamos. ¿Listo? Entonces, aquí en este corto video, pero muy significativo, se ponen de manifiesto algunas de estas cosas, ¿no? Pero aunque ha sido una forma que me ha sido muy útil para enfocar y para orientar a los estudiantes en los procesos de formación, todavía sentía yo un vacío hasta que encontré este trabajo. Esto ya es mucho más reciente, 2016, es hecho con unos investigadores que tienen una compañía consultora. Lo que vimos anteriormente es una compañía consultora también para empresas, emprendimientos especialmente. ¿Mm? Esta empresa trabaja, esta sí es norteamericana, trabaja en Estados Unidos completamente y junto con la Universidad de Harvard hicieron una investigación supremamente interesante y seria que, digamos, desmenuza mucho más este tema de las necesidades y ya se dedicó a identificar unos elementos
particulares en cada nivel, ¿cierto? De esos elementos que la gente efectivamente le da valor. Es en Estados Unidos, pero es trabajado con 2.500 empresas y sus usuarios. El trabajo es bastante serio. Si ustedes tienen interés, pues ahí está el artículo también. Y digamos que se puede considerar como un pensamiento universal, ¿cierto? Para todas las personas. Y ha sido muy útil, ha enriquecido mucho los procesos, ¿no? Entonces, ellos ya identifican 30 elementos y eso le facilita a uno mucho las cosas. Ahí está un enlace, ahorita lo revisamos, ¿cierto? Pero muchas cosas significativas acá. A mí me llama mucho la atención porque, como les comento, yo he participado en muchísimos procesos prácticamente desde que se creó la unidad de emprendimiento en la Facultad de Ciencias Económicas, creo que hace 15 años. Eh, Muchos de los emprendimientos son, bueno, ¿y cuál es el valor agregado? ¿Qué es esa cosa que hace que su producto sea único? Uy, no, es que es de altísima calidad. Y fíjense cómo ellos, y es que la calidad ya no es un agregado, el valor no se puede considerar como un agregado, ¿no? Sino es algo fundamental. Pero de lo fundamental, la calidad, es decir, claro, cualquier cosa que pretendamos hacer debe ser de buena calidad, ¿cierto? Fíjense la posición que está en la base misma, en el centro mismo. Y digamos, ese tema de las necesidades emocionales, pues aquí está, digamos, bastante desmenuzado, ¿no? Volviendo a mi ejemplo preferido, perdónenme, en los otros proyectos ya después estaremos hablando, el de las abejas meliponas. ¿Mm? Uno podría estar creando, uno podría crear, y existen en el mercado no sé cuántas posibilidades de bebidas que uno puede comprar, ¿no? Que con azúcar, que sin azúcar, que como quiera uno está. Y entonces, para este proyecto que está planeando una respuesta a través de una bebida que me parece supremamente enfocado, ¿cierto? Uno podría enfocarse en un valor eh, diferente para hacer bebidas diferentes. Uno podría simplemente recurrir a la nostalgia y pensar cuáles son las bebidas más tradicionales que existen en Colombia, que seguramente son las de Posato, las de Postobón, ¿cierto? Y recrear algunas cosas de eso y pues tendría una bebida, ¿cierto? O podría proponer un valor terapéutico. Entonces, la miel de abejas tiene capacidades curativas, ¿sí? Yo podría, y como hay un equipo interdisciplinario, hay ingenieros químicos y todo esto, entonces podrían ir y descubrir cuál es esa sustancia y aumentarla o hacer concentrados de qué sé yo. ¿Mm? Y entonces voy a hacer una bebida para que a usted le dé menos posibilidades de sufrir COVID, qué sé yo, estoy inventando yo, ¿cierto? O eh, mm, lo que vende Coca-Cola, ¿no? Miremos a ver, ¿no? Porque podría tener la miel una sustancia estimulante, ¿cierto? Como la que tiene Coca-Cola, ¿cierto? Y que la gente cuando tome esa bebida se sienta más animado a hacer las cosas, ¿cierto? Y hacerle competencia a Red Bull y todas esas, pero de manera natural. Bueno, qué sé yo. Ahorita vemos la diapositiva, pero hay muchas cosas que aprender de este trabajo de Almis allá en la Universidad de Harvard. Ellos, por ejemplo, a través de sus investigaciones, determinan algo que pues nada, es absolutamente obvio, y es que una empresa, un proyecto, un producto no puede suplir todas las necesidades. Entonces ellos descubren cómo, primero que todo, entre más arriba de la pirámide esté, más afiliación hay por la marca. ¿Mm? Eh, Recomiendan y se dan cuenta que las empresas, por más importantes que sean, insisto, no resuelven todo, entonces recomiendan que los proyectos se concentren en determinados elementos de valor, ¿cierto? Entonces, volvemos, por ejemplo, al caso de la bebida, ¿cierto? Entonces puede tener un diseño, ¿cierto? Ustedes pueden ver marcas
de las bebidas. Entonces hay unas que se caracterizan por un diseño más moderno, más zen, digamos, ¿cierto? Colores pasteles con letras básicas, ¿cierto? Entonces, una estética que corresponde a los usuarios y un valor terapéutico, ¿cierto? Y le pueden dar elementos de autotrascendencia. Entonces, ustedes dicen, por cada bebida que ustedes compren, el 1% se va a proteger los bosques naturales para que las abejas se, para que haya una repoblación de abejas. Esta mañana se veían las noticias, la cantidad de abejas que se están muriendo en Colombia y los perjuicios que eso genera. Entonces, con esa misma bebida, determinando cuáles son los elementos, uno podría satisfacer esa necesidad de autorrealización o de autotrascendencia que tienen las personas. Entonces, mire, estamos creando en un lugar especial un sistema para que haya una repoblación de abejas y entonces pues, usted compra mi bebida y usted está, y eso efectivo, eso no me lo estoy inventando yo ahorita, sino que eso es utilizado por firmas alrededor del mundo y han tenido éxito impresionante, porque eso es algo que necesitan las personas y más en este momento, ¿no? Entonces, ahí les dejo el enlace, yo aquí tengo abierta la página. Esto tiene una animación de entrada, pero pues cuando pasa la animación, ustedes la pueden saltar, entonces pueden dar clic en cualquiera de las propuestas que ellos tienen y entonces le dan una pequeña descripción, pero sobre todo les da unos ejemplos de las empresas norteamericanas que participaron en esta investigación, pero lo orientan a uno muchísimo, ¿no? La introducción empieza con estos elementos que hemos hablado ahorita, ¿no? Como pues es más fácil determinar el precio de un producto que el valor de un producto, porque pues eso lo establece es el consumidor, ¿m? Que es un elemento subjetivo, etcétera, etcétera. Entonces hace una introducción. Ahí les queda el enlace para que ustedes recuerden parte de lo que hemos conversado ahí. Pero entonces por ahora lo voy a saltar. Y volvemos a la misma pirámide, ¿no? Ya, como les digo, con ejemplos, creo que en esta misma página, que es supremamente interesante, ahí está el artículo. Además, ellos hacen una investigación, esta es la necesidad de los consumidores, digamos, de las personas, pero también hacen un análisis que para nosotros ha sido muy útil y es los elementos de valor que las empresas dan a las cosas que ellos compran, a los proveedores, a los proyectos y todo eso. Como les decía, es diferente trabajar para una empresa fabricante de muebles o de equipos electrónicos a hacer un proyecto para una alcaldía de un municipio, porque ustedes deben tener en cuenta que la alcaldía tiene un periodo de 3 años y en esos 3 años tiene que haber una demostración de logro, etcétera, etcétera. Son diferentes las expectativas. Les dejo este enlace para que lo exploren con calma y lo aprovechen para enriquecer, para cuando los proyectos como los productos que nos llegan del exterior, pues son propuestas muy sofisticadas, ¿no? Que tienen no solo el valor funcional, sino estos valores, ¿cierto? Pues infortunadamente por esa vía, pues cada vez se adquieren más productos fabricados en el exterior que los fabricados aquí en Colombia. En la industria en que yo desarrollo mis investigaciones, ya el 40% de los zapatos que se venden en Colombia son fabricados en el exterior y lo que fabrican todos nuestros fabricantes locales apenas logra conquistar el 40% del mercado y eso ha venido decreciendo. Es decir, cuando empezábamos la investigación estaba en el 55%. Los productos colombianos fabricados en Colombia eran el 55% de los productos consumidos. ¿Mm? Y entonces digamos, es el llamado y lo que hemos venido trabajando con los empresarios es
agregar más valor, entender que no es simplemente unos zapatos, que la copia no garantiza el éxito comercial, etcétera, etcétera, sino es el entendimiento profundo de los usuarios. Entonces ahí se los dejo para que exploren esa página. Otros recursos, entonces, ya en aplicaciones más concretas, ustedes seguramente habrán tenido la posibilidad, especialmente los que tienen interés emprendedor, de conocer los trabajos de Osterwalder. Osterwalder y su equipo, creo que el libro se llama eh, Diseño de modelos de negocio. Es un tema que en diseño nos llega muy, muy bien porque todos, él es, digamos, uno cuando habla de Canvas, se volvió como un genérico para decir que es el Canvas de Osterwalder, ¿no? Ellos como que más o menos se inventaron los Canvas o los tableros o los lienzos sobre los cuales se ponían especialmente estos productos de 3M, los POSIT. ¿Mm? Entonces es una serie de Canvas donde tienen preguntas guía. Entonces esto para entrenar a los diseñadores en observar a las personas lo utilizamos mucho, ¿no? Es preguntarnos para prácticamente todo alrededor de los usuarios, qué oyen, qué ven, qué piensan, qué dicen, qué sienten, qué hacen, ¿cierto? Porque ahí van manifestando cuál es su sentido y ahí los va uno entendiendo, ¿no? En qué se esfuerzan. Para mis usuarios en particular, eh, ¿qué significa un resultado? Para algunos es tener éxito comercial, tener éxito económico, para otros, insisto, es no aumentar de peso, para otros es vivir un momento divertido, eh, en fin, ¿qué es lo que a ellos y en el centro, ellos proponen qué es lo que le produce alegrías a nuestros usuarios, ¿cierto? Esas cosas que les dan beneficios concretos como la Coca-Cola, ¿cierto? Con alto contenido de azúcar y entonces yo me la tomo y eso pues tiene cuál es su función metabólica y me siento eufórico y me siento animado, ¿cierto? O tiene frustraciones, no tiene agua potable, está consumiendo mucha energía, la bebida que consume lo está haciendo aumentar de peso, le está produciendo enfermedades relacionadas con la diabetes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y entender todo lo que hacen las personas, qué es lo que intentan hacer. Les gusta el trabajo, no les gusta el trabajo, les gusta el deporte, no les gusta el deporte, prefieren los juegos electrónicos, no les gusta aprender cosas, no les gusta leer, les gustan las cosas intuitivas, o son muy meticulosos, etcétera, etcétera. Entonces, esos Canvas que proponen Osterwalder y su equipo los hemos utilizado. Claro, cuando salen, pues no había pasado cosas muy raras, ¿cierto? Hoy por hoy, eso mismo se puede hacer y en el ejercicio práctico que tenemos planeado como remate, pues le vamos de una vez le voy pidiendo a Camilo que me ayude a programar un tablero de Miro, por ejemplo, o podemos usar Jamboard para ese trabajo colectivo de enriquecimiento, de entendimiento entre todos de cómo son los usuarios. Si tenemos perfectamente identificado cuál es nuestro cliente aquí, nosotros lo llamamos perfil mental del cliente, ¿no? Porque es la mentalidad misma de la persona. Entonces, ahí sí podemos definir esa propuesta de valor, ¿sí? Con todos los aspectos. ¿Sí? Si las personas tienen cosas que le dan alegrías y las necesitan, pues yo le puedo desarrollar productos que les produzcan alegrías. ¿Mm? El tema de nostalgia, por ejemplo, es un tema que genera satisfacción, ¿no? Bueno, hay nostalgias de nostalgias, ¿no? Pero todo ese boom que están teniendo los cómics, ¿sí? eh, un emprendimiento muy exitoso con egresadas de diseño, dos chicas, hacían alusión a los cuentos de infancia y con eso hacían unas propuestas de diseño de calzado espectacular. El tema de las bebidas, las comidas,
en fin, yo me puedo concentrar. O si tiene frustraciones, pues cómo se las corrijo, ¿no? Entonces, con las personas de México nos lo presentaron de esta manera y me pareció fabuloso. Si la persona está bien, es como si les vamos a ofrecer vitaminas. Yo estoy bien de salud, pero toda la vida quiero seguir bien de salud, entonces compro vitaminas, ¿no? Es más o menos, ¿no? Como haciendo una alusión, ¿no? Como pensar que lo que estamos es creando una vitamina para que esa persona que está bien siga estando bien, ¿cierto? O por el contrario, si la persona tiene un dolor, una preocupación, una enfermedad, pues es como pensar en una aspirina, ¿no? Entonces, con esto le voy a resolver el problema, le voy a quitar ese dolor de cabeza que usted tiene siempre que se levanta y o cada mes le llega la cuenta de energía eléctrica y es un dolor de cabeza. Entonces, mire, cómpreme este producto, creo que hay un proyecto alrededor de eso, no recuerdo en qué horario es, que le permite hacer un mejor control del consumo de energía y entonces le quito ese dolor de cabeza. ¿M? Entonces, así es que vamos visualizando y así es que vamos empezando a crear eso que lo veíamos por allá en una de las primeras gráficas. Permítanme, me devuelvo. Me voy a devolver así de manera desvergonzada, pasando una por una, a este gráfico de Daniel Newman. ¿Mm? Conceptualización. Entonces, ese concepto de diseño lleva consigo todo el entendimiento del usuario, toda la interpretación y toda la creación, todo lo fundamental. Entonces, en una bebida, qué tan azucarada es, qué tanto gas existe, qué pasa cuando yo destapo la botella, ¿cierto? El contenido. Entonces, ese sonidito, ese tss de las bebidas gaseosas es insustituible. Bueno, es insustituible, no, es importante para el usuario. Quienes están creando una bebida a base de miel de abejas y frutos naturales, se podrían considerar eh, eh, que tenga gas o que tenga vacío. Y entonces ese pequeño placer al destapar una bebida o una lata sí, que uno destapa y suena y es, ¿sí? Las papas fritas cuando uno las muerde, en fin, es una cantidad de sensaciones que uno puede establecer o que a los diseñadores los formamos para que lo resuelvan a través del concepto de diseño, ¿no? Que haga clic entre todo lo que entendimos del usuario y esa respuesta que yo le estoy dando, ¿cierto? Entonces, ese es el momento de conceptualización, ese es el resultado de conceptualización. El creador de todas estas ideas, Tim Brown, lo decía, lo decía en uno de sus... Uf, qué buena idea. Me demoro un poquito en leer los mensajes del chat, porque cuando uno está presentando, pues todo se le anula, pero bueno. Pero sí, excelente. La idea del zumbido en lugar del... Es eso. Entonces, ese es el concepto y Tim Brown decía, eso ya hoy por hoy es un producto un resultado que se está comercializando. El concepto de diseño, si está bien planteado, es, digamos, entre comillas, en esto no se puede hablar de garantía, ¿sí? Pero digamos, es una garantía de éxito, ¿cierto? Porque si usted logra interpretar y encontró y reunió estratégicamente a través de un proceso de ideación y creación esos elementos, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes abrir una bebida de de miel de abejas, deliciosa, ¿cierto? Y que al abrirlo se escuche un zumbido de una abeja, ¡puf! Sería la locura, y por eso pagarían millones en muchas partes del mundo. En fin, de eso precisamente se trata, ¿cierto? Y por eso el pensamiento de diseño, el design thinking, las habilidades de diseño están conducidas a eso, a que las personas se merecen todo lo mejor, ¿cierto? Por ahí se habla entre mis colegas se habla del derecho al diseño o el diseño como derecho humano, ¿no? A tener un entorno perfectamente construido,
cada vez más preocupados por el medio ambiente, ¿cierto? Eso es temas, como yo les decía, a raíz de toda esta crisis, ya se están empezando a hacer lecturas concretas y la gente está valorando eh, la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Mm, Cuando no, ya no me acuerdo si eso ya lo hablé ahorita o fue a las 4. Bueno, los primeros días del confinamiento que el mundo entero vivió, la naturaleza tuvo como un respiro y me acuerdo muy bien las imágenes impensables, por ejemplo, de ver delfines en Venecia, ¿no? Ustedes saben que Venecia está en un problema ambiental impresionante entre otras cosas, por el flujo tan impresionante que tenía de cruceros llegando allá. Todo se está destruyendo, incluso la vida marina. Entonces, en esos primeros días, las imágenes en el mundo entero era delfines en Venecia, tiburones en no sé dónde que no se habían vuelto a ver, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo, uy, miércoles, estarnos quietos, encerrados en la casa, de verdad que, y no había pasado más de un mes cuando empezaron a verse esos fenómenos. Y después, como, como revancha, como estupidez misma de la humanidad. Entonces, al poco tiempo, entonces vinieron las noticias de la cantidad de tapabocas desechables que estaban ahogando a las tortugas y bla, bla. Entonces, la gente con todo esto está tomando una altísima conciencia de que eso del calentamiento global no es carreta, de que el momento irreversible efectivamente está llegando. Entonces, pues nada, eso es una necesidad en este momento, entonces está exaltado. Entonces todo lo que hagamos por eso siempre lo ha sido importante, pero ahorita la gran ventaja es que el público está sensible. Antes era como cosa de algunos loquitos que estaban pendientes de eso, pero digamos lo interesante de este momento es que eso el público ya lo está entendiendo, entonces no, ¿sí? El uso de Internet, por ejemplo, ¿no? Eh, y las ventas online. Antes, reconozco, yo era muy uga uga y desconfiaba mucho del internet, yo pagaba mis créditos en el banco. No, ahora ya todo está programado, ahí tuve varios intentos de fraude, los pude resolver afortunadamente, pero no, ya. Y entonces la humanidad ya se acostumbró a usar el internet en todas las edades, en todas las condiciones, y eso está haciendo cambiar muchas cosas y tenemos que estar muy pendientes de eso. Ya se me acabó el tiempo. Pero les voy a poner un ejemplo de, bueno, esto es nada, pues poner al usuario con todo lo que sabemos en el centro de la acción, ¿cierto? Y entonces alrededor de él, pues vamos resolviendo todas nuestras necesidades del proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una especie de canvas donde ponemos en una parte lo significativo de lo que vemos, porque siempre tenemos que estar viendo qué está haciendo el mundo para no repetir, para aprovechar ese conocimiento y salir más adelante. ¿Qué debo ofrecerle? ¿Vitamina o aspirina? ¿Cierto? Debo solucionar, debo prevenir, debo incrementar, debo reducir, siempre y siempre tengo que mejorar, ¿cierto? Y con esa información voy construyendo nuevas rutas de conexión para mi usuario. Y entonces, ¿cuáles son los recursos materiales que necesito? En fin, este es un mapa que puede variar. Ustedes lo alcanzaron seguramente a ver en el video de la empresa. Voy a traerles un ejemplo, por lo menos, de lo que hacen los estudiantes en diseño industrial para reconocer a los usuarios. Esto es fresquito, tiene algunos errores, lo entregaron el viernes, estamos revisando, calificando, pero es supremamente interesante de cómo hacen el reconocimiento de una persona. La diversidad y la libertad de género a nivel mundial ha sido una constante lucha para los miembros LGBT+, en especial la comunidad trans que durante la historia ha sufrido por conflictos como asesinato, discriminación y derechos humanos vulnerados. Sin embargo, han podido surgir y empoderarse en la sociedad y la política gritando a los cuatro vientos la equidad para todos. Su activismo tanto social como diplomático
ha permitido el acceso a educación, salud y trabajo digno. Un gran reflejo de esto es Brigitte Batitz, la primera mujer trans en ser rectora de una universidad en Colombia. Además, es directora del Instituto Humboldt y pionera en la ecología queer. Tatiana Piñeros, mujer transgénero, quien desde el trabajo constante conmemora el orgullo LGBTIQ+, y es la actual directora financiera de la Secretaría de Gobierno. Ofelia Pastrana, física, economista y comediante, es hoy una de las figuras LGBTI más influyentes en el mundo digital. Todas ellas pertenecen a Bogotá, la capital donde se ha llegado a acuerdos gracias a la lucha constante de la comunidad trans, como el Decreto 1227, el cual permite el cambio de sexo en el documento de identidad. También el acceso a educación y un poco al trabajo digno y legal. Sin embargo, siguen en pie de lucha por la discriminación, maltratos y asesinatos que se han presentado durante la pandemia. A finales del 2019 se conoció a una mujer trans llamada Matilda González, que sería la nueva secretaria de la Mujer y Asuntos de Géneros en Manizales. Lideró campañas y programas contra la violencia de la mujer y el trabajo para las trabajadoras sexuales durante la pandemia. Ella pertenece a Manizales. En esta ciudad existen lineamientos generales de la política pública para el ejercicio de la ciudadanía plena y la garantía de los derechos de los sectores poblacionales LGBTI. Además, ya cuenta con una política pública de inclusión para la comunidad. A nivel internacional está Sarah McBride. Es una activista por los derechos LGBTQ, primera mujer trans electa senadora. Promovió la legislación que prohíbe la discriminación basada en la identidad de género para obtener varios tipos de accesos como alimentación, educación, trabajo, entre otros. Ella pertenece a Wilmington, que es la ciudad mayor en el estado de Delaware. Se identifica por tener un conurbano y por ser independiente como un destino empresarial, y a la vez por tener miembros de la comunidad trans haciendo parte del gabinete en el gobierno de Estados Unidos. Con ello, impulsan los derechos humanos vulnerados. Dania Gutiérrez es doctora mexicana bioingeniera especializada en el funcionamiento del cerebro humano y la mujer transgénero más visible en el mundo académico mexicano dentro de Monterrey, ciudad a la que pertenece. En ella existen logros que se han obtenido. Cabe resaltar que algunos de los lugares como TED Monterrey se han destacado y certificado como los mejores lugares de trabajo para LGBT, donde se apoya a la comunidad teniendo en cuenta el principal objetivo que es la dignidad humana. Erika Hilton es concejala trans y afro de Sao Paulo por el Partido Socialismo y Libertad. Ha sido la mujer más votada en la primera vuelta a las municipales en Sao Paulo, donde las marchas LGBT son las más concurrentes en América Latina. Y al ser una ciudad perteneciente a Brasil, un país racista y uno de los países con más asesinatos transexuales en el mundo, hace que se escuche con más fuerza sus peticiones como el cumplimiento de los derechos humanos, acceso a la educación, matrimonio igualitario y cero discriminación. Rachel Levine es pediatra y política estadounidense, fue secretaria de Salud en Pensilvania y anunció que sería nombrada subsecretaria de Salud del gobierno Biden, y la primera mujer trans en ocupar este cargo. Es de Harrisburg, donde existen centros de salud para brindar servicios exclusivos a comunidad trans y LGBT. Lynn Conway es una informática inventora y activista transgénero. Trabajó para IBM en la década de los 60 e inventó Generalis Dynamic Instruction Handle, de importancia para el paradigma de ejecución out of order de las computadoras. Lynn pertenece a Ann Arbor, Michigan, donde según el índice de igualdad municipal de la campaña de derechos humanos, se ubica como la segunda ciudad más amigable para el ecuatoriana y defensora de los derechos humanos, cuya lucha se enfoca a favor de la comunidad LGBT. En el 2017 fue elegida como la primera asambleísta trans a la Asamblea Nacional de Ecuador. Nació en Guayaquil, Ecuador, donde la comunidad trans y LGBT es aceptada socialmente. Además, legislativamente, el matrimonio igualitario se encuentra amparado desde el 2019, entre otros logros. Sin embargo, la lucha sigue por la adopción legal para LGBT y cero discriminación. Por último, está Pía Ceballos, integrante del directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres designada por la Cámara de Diputados. Es reconocida por su militancia en Mujeres Trans Argentina y en la Multisectorial de Mujeres, donde además ejerce la vicepresidencia. Pía es de Salta, Argentina, donde la transfobia todavía está arraigada en la sociedad. Sin embargo, existen fundaciones, y en especial la Federación Argentina LGBT, donde se da la lucha constante por los derechos humanos.
Gracias a ello, se logró el Decreto 712, donde se reconoce el derecho a la identidad trans, matrimonio legal para las parejas del mismo sexo y acceso a la educación integral y salud. Se creó por ordenanza el Programa de Empleabilidad y Promoción de Derechos Humanos para la inserción laboral de las personas trans. Todas estas mujeres comparten la necesidad de ser escuchadas y que se les rindan cuentas por sus demandas, contar con marcas que las empoderen de manera proactiva para contribuir a los problemas sociales y creativos. Además, exigen un reinicio sistemático completo para priorizar la solidaridad, la equidad y la justicia para todos. Por último, quieren utilizar el poder de la imaginación para construir utopías equitativas. Bueno, Camilo, vemos su propuesta del semestre pasado, hasta ahora sí tenemos tiempo.